Hola Nakamas, el día de hoy les traigo un video muy interesante sobre paleontología. Se trata de las ignitas. Primero que nada, ¿qué son las ignitas? Básicamente son los restos fósiles indirectos de la actividad de los organismos del pasado. Se trata de las marcas de desplazamiento de dichos organismos, como pueden ser los dinosaurios. Por lo general no se pueden llegar a conocer detalles como la especie del organismo, pero sí que se puede determinar el grupo al que pertenece, e inclusive se puede saber el tamaño, comportamiento y ecología del animal que dejó esas huellas. Estos datos son mucho más fáciles de obtener si las huellas se encuentran formando un rastro. Los tipos de ignitas son las huellas de paso y los rastros. Las huellas de paso son aquellas que son una sola impresión, simplemente una sola pisada, y los rastros son la sucesión de 3 o más pisadas en el caso de un animal bípedo, o 3 o más pares de pisadas en el caso de un animal cuadrúpedo. En cuanto a la manera como se forman, necesitamos saber que es posible encontrar ignitas en los estratos geológicos que se formaron durante la época en que vivió el organismo. En el caso de los dinosaurios estamos hablando de los estratos formados durante el Mesozoico, el cual incluye el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. A diferencia de los esqueletos, existen millones de huellas en estos estratos. Naturalmente, cuando estas huellas fueron hechas, el ambiente era muy distinto al ambiente en que se encuentran actualmente. Sin embargo, por supuesto que estos ambientes aún existen. Se trata de los ríos o desiertos, por poner un ejemplo. El sustrato ideal por excelencia para la conservación de huellas es sin duda el sedimento arcilloso con cierto grado de consolidación y plasticidad. La manera en que se formaban es simple. Un animal, en este caso un dinosaurio, caminaba sobre este sustrato, produciendo así una impresión de sus pisadas, que luego de permanecer expuestas al ambiente durante cierto tiempo, se secaban y endurecían ligeramente, pero lo suficiente como para resistir su posterior enterramiento sin llegar a deformarse. El enterramiento debía de producirse por un sedimento distinto al que forma el sustrato, por ejemplo, las arenas, para que de esta manera se puedan separar las capas con facilidad en el futuro. Una vez que la huella ha sido enterrada, comienza el proceso de fosilización, el cual tardará millones de años y finalizará con la petrificación de la huella. Luego de esto serán las fuerzas tectónicas como los pliegues y fallas las que en conjunción a la acción del viento y el mar provocarán la erosión de las capas de roca que cubren la huella, de esta manera dejándolas a la vista. De una huella de dinosaurio es posible obtener 3 tipos de fósiles. 1. La huella real o molde natural. 2. El contramolde. No es otra cosa más que el material con el que se rellenó el hueco creado por la huella. Este material suele aparecer como abultamientos en la superficie inferior de la capa. 3. Subhuellas. Estas son originadas a partir de la huella real, ya que las capas de sustrato inferiores a la superficie en ocasiones se pueden ver deformadas y forman impresiones con contornos más difusos que los de las originales, y esto puede dar lugar a confusiones. Además de las variables que se necesitan para que se produzca una ignita, hay otras que intervienen en su conservación y que producen cambios en la forma y tamaño de la huella. La principal es por supuesto la consistencia del sustrato, ya que las mejores huellas se producen en sustratos que no sean ni muy duros ni muy blandos. Si es muy blando, por el hecho de tener un alto contenido de agua, al momento que el dinosaurio levantara el pie, parte del sedimento entraría en la impresión provocando su deformación. Este fenómeno se conoce como colapso. Otra variable es la erosión, que ya sea durante la formación o su aparición actual puede alterar la forma de la huella o incluso puede llegar a formar depresiones en el sustrato que pueden ser confundidas con huellas. Enmascaramiento. Es posible que rastros completos formados por contramoldes estén enmascarados por capas de sedimento que no permiten que se distinga correctamente al ser del mismo color y tener la misma textura. Es después de la erosión de este material que el rastro queda a la vista. Esto es algo que ocurre con frecuencia. En otras ocasiones puede ocurrir que debido a un deslizamiento del pie durante la pisada se origine una huella deformada. Además, también hay una manera de clasificar las huellas de acuerdo a su morfología. Los principales tipos de huellas son los siguientes. Terópodos no avianos. A ellos corresponden las huellas tridáctilas. Como tenían los brazos cortos, no tenían la suficiente fuerza para soportar sobre ellos el peso de su cuerpo, debido a esto se desplazaban de manera bípeda.
Sus pequeños brazos probablemente eran utilizados para la manipulación del alimento al tratarse de animales carnívoros. La huella es más larga que ancha. En las que se encuentran bien conservadas, es característico un entrante tras el dedo número 2, que es el más interno. Esto permite diferenciar las pisadas del pie derecho a izquierdo según su posición. Los dedos son largos y estrechos, suelen terminar en una prolongación aguda correspondiente a la garra. Ornitópodos. También eran bípedos, al igual que los terápodos. La huella de su pie es tridáctila, pero difiere de ellas por ser tan anchas como largas, o ligeramente más anchas que largas. Tienen dedos cortos y anchos, tienen el extremo redondeado, que a veces termina en punta, pero nunca de la manera como ocurre en los terópodos. Los ángulos interdigitales son altos, intermedios entre los presentados por los terópodos y los presentados por las aves. En cada dedo presentan una almohadilla y hay otra en la zona posterior de la huella. Es muy difícil saber si la huella es del pie derecho o izquierdo a menos que formen parte de un rastro, ya que no tienen el mismo entrante que las huellas de los terápodos. En cambio, estas huellas suelen ser asimétricas. Aves. Las icnitas originadas por las aves son más largas que anchas, con largos dedos terminados en garras, con almohadillas tan solo presentes en el dedo central. Los ángulos interdigitales son altos entre el dedo 2 y el 4, oscilando entre los 100 y 150 grados. Saurópodos. Al contrario que los anteriores, los saurópodos eran dinosaurios cuadrúpedos, por lo que es posible encontrar huellas correspondientes a sus pies o sus manos. Las formadas por los pies son subredondas, ovaladas, con el borde posterior redondeado. Si la huella se encuentra en buen estado de conservación, es posible observar las impresiones de los dedos delanteros, que se encuentran curvados y dirigidos al exterior del pie. Las impresiones de la mano tienen forma de media luna, más anchas que largas, y son semejantes a las creadas por un elefante. Tireóforos. De este grupo de dinosaurios cuadrúpedos, se han encontrado pocas huellas de sus pies y todavía menos de sus manos. Las primeras son ovaladas, subtriangulares, alargadas, más anchas en su parte anterior donde se aprecian los dedos, cortos y dirigidos hacia adelante, 3 en los estegosaurios y 4 en los anquilosaurios, siendo por tanto una huella simétrica. Las huellas de las manos tienen, como en los saurópodos, forma de media luna, pero nunca tan marcada, y si se encuentran bien conservadas, dejan ver los 4 dedos delanteros de los estegosaurios y los 5 de los anquilosaurios. Bueno nakamas, esto es todo por el video de hoy. No olviden darle like, suscribirse y comentar si les gustaría que profundizara más en esto de las icnitas. Nos vemos en el próximo video.